Bueno, entonces, primera cuestión, indicarles que con esto de las pruebas de todos los días, se ha corregido un problemita que existía respecto a la asistencia. Entonces, vemos que ya el número de estudiantes que están presentes en el curso ha superado los indicadores anteriores del primer bimestre. Y eso es bastante bueno, porque evidentemente le involucra a usted en la materia y al estar haciendo un seguimiento diario de los contenidos que se imparten en el curso, evidentemente esperemos que el rendimiento también mejore. De paso, con respecto a la prueba que dieron en la clase anterior, los resultados les voy a subir luego de terminar esta clase. Y efectivamente esos resultados no son buenos. Ese es el segundo factor que debemos mejorar. Recuerden que ustedes disponen de los videos, disponen también de los PDFs que les subimos en el Teams, disponen de la bibliografía que les había recomendado al inicio del curso. Lo que hace falta es que estudien adecuadamente. De las notas de la prueba anterior, yo veo que hay algunos que no tienen idea de nada, absolutamente. Es decir, vienen y dejan la hoja prácticamente en blanco. Recuerde que en el primer bimestre tuvimos 2 eventos de evaluación. En este segundo bimestre, de ser posible, tendríamos hasta 8 eventos de evaluación. Eso quiere decir que ahora ya no hay el argumento de que se tomaron solamente 2 pruebas o solamente 3 pruebas y en base a eso está la nota. Ahora tienen muchos eventos de evaluación. Yo sé que eso le exige a usted más también. Y evidentemente yo tengo que calificar cantidad de pruebas adicionales, pero ese no es un problema. Eso no es Eh, un impedimento. Vamos a proceder de esta forma para que usted se exija. ¿qué- Tengan qué en quiere? cuenta que esta materia ha estado con algunas dificultades respecto a las bases que ustedes traen de electricidad. Sin embargo, hemos tratado de cubrir esos vacíos con revisión de circuitos eléctricos, revisión de fasores, revisión de algunos conceptos que creo necesarios para que puedan comprender estos temas que estamos estudiando ahorita, los circuitos trifásicos, por ejemplo. Hemos visto sobre esos temas también una revisión. Como le digo, en la mayor parte del trabajo que ustedes desarrollan debe ser enfocado en lo que estamos viendo en clase. Es decir, si es que usted tiene los PDFs de la materia, estudie esos PDFs. No necesita recurrir a libros adicionales. O sea, no le estamos evaluando eh, cuestiones que a lo mejor quedaron para que usted consulte. No estamos haciendo eso. En las pruebas se le toman conceptos que usted debe aprender en función de lo que estamos impartiendo diariamente en clase. Eso es todo. Pero si usted me entrega una hoja, copia los datos del problema y me entrega en blanco, significa que no está absolutamente para nada involucrado en la materia. Y ante eso, ¿qué es lo que toca? Toca darle una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, esas oportunidades están para ustedes ahí. O sea, todavía tienen prácticamente el semestre por ganarse para pasar la materia. ¿Sí? No es que han perdido nada tampoco. A lo mejor fallaron en una prueba, en 2 pruebas, pero tienen los demás, las demás horas de clase para que eso puedan aprovechar y puedan corregir los errores. Lo que sí les pido es que estudien. Hay estudiantes que no saben qué es un sistema trifásico, no saben cómo dibujar un fasor, no saben qué es la potencia trifásica y cómo se calcula, pese a que tienen las expresiones, las fórmulas en los documentos PDFs, ahí está todo. Y si le hace falta los videos, también tiene los videos. Entonces, por favor, hay muchos de ustedes que están realmente mal, están mal.
Y por otro lado, la responsabilidad que tenemos como docentes es que al momento que le aprobamos o le pasamos una nota con la cual usted puede aprobar la materia, pues esa nota refleja el esfuerzo que usted puso. Eso es todo. O sea, no hay para qué asombrarse de las buenas o malas calificaciones que se saca. Simplemente usted analice. Analice cuál ha sido su desempeño en esta materia nada más. Cuántas horas ha dedicado de su tiempo a ponerse al día en los contenidos de la materia. ¿Cuántos ejercicios ha resuelto usted por su cuenta? Si es que ha revisado textos, ¿qué libros ha revisado? Póngase a pensar en eso nada más. Y una vez que saque sus conclusiones, va a ver que la nota que tiene a lo mejor sí es muy adecuada al esfuerzo que usted ha puesto. ¿Sí? Entonces, por favor, para quienes están mal y en la prueba última sobre todo, hay muchos de ustedes que están mal realmente. Tomen los correctivos necesarios y esperemos que la situación mejore, ¿no? Bien, ¿alguien tenía alguna pregunta? Sí, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que no sé si tal vez nos podría dar, o sea, 5 minutos más para las pruebas. Lo que pasa es que en las primeras pruebas que tuvimos teníamos 20 minutos por ejercicio y, o sea, ahí me iba bien en los ejercicios y en los últimos que hemos tenido solo 15 minutos me ha faltado, o sea, esos 5 minutos sí me hacen falta para la prueba. No sé si tal vez sea posible que nos dé 5 minutos más. Bueno, mire, las pruebas realmente el tiempo que se asigna va en función de la complejidad, entre comillas, del ejercicio que se le está evaluando, se le está tomando. Si es que se le dice tiene tal tiempo, ese tiempo es, digamos, el más que suficiente para que usted pueda resolver la prueba sin mayores dificultades. Obviamente que si usted, por ejemplo, tiene el inconveniente de que no alcanzó a estudiar la clase anterior, por decir algo, entonces, ¿qué va a suceder? En ese caso va a suceder que usted ya tiene el examen en su pantalla y va a empezar a buscar los ejercicios que hemos hecho en clase, por ejemplo, para ver cómo se puede resolver. Ahí hay un problema allí. Y eso se ve a través de la pantalla. Y yo puedo decirles a ustedes quiénes están revisando la materia recién allí, quiénes están pasando hojas en la pantalla para buscar en dónde estaba el tema relacionado con ese ejercicio y ver cómo se resuelve. Eso se nota clarito. ¿Por qué razón? Porque su mirada está en la pantalla del computador y no está en la hojita que tiene que estar resolviendo el problema. Entonces ahí vienen los problemas de falta de tiempo. Cuando usted, el momento de la prueba, trata de consultar, ya sea vía documentos digitales o documentos impresos, trata de ubicar en dónde está ese contenido de la materia que necesita para resolver el ejercicio. Ahí es en donde se necesita más tiempo. Y otra cuestión, también se puede notar en la pantalla cuando usted está esperando que le envíen documentos. Y usted sabe que eso es así. Y no es solamente en esta materia. Hemos conversado con los colegas docentes y sabemos que en todas las materias está pasando esto. En todas. Entonces, claro, si usted está esperando que un compañero le ayude resolviendo el problema y después le pase a usted, allí evidentemente va a necesitar también más tiempo. Entonces, como les digo, cuando usted tiene el problema, así como este que está puesto allí, yo les pido resuelvan esto. ¿Qué puede pasar allí? Si usted estudió, no necesita estar consultando ningún documento. Simplemente se centra en el problema y lo resuelve. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en las pantallas? Ya está el ejercicio puesto allí. Usted ya lo capturó. Inmediatamente vemos que empiezan a estar mirando la pantalla y se refleja el brillo de esa pantalla en su rostro. Se ve cómo van cambiando de hojas, por ejemplo, cambiando de pantallas.
Esos son documentos que usted está manejando allí. ¿Qué está buscando ahí? Tal vez el ejercicio resuelto. Tal vez la materia en donde estaban esos contenidos. Ese es realmente el problema de falta de tiempo. Ese es el problema. Si usted estudia, como le pido que haga, o sea, realmente aquí, la forma como hemos enfocado la materia para este curso es probablemente la más sencilla. En máquinas eléctricas se puede trabajar con matrices de derivadas, con matrices de integrales, pero ese no es el caso. O sea, ustedes van a ser ingenieros mecánicos. Entonces, de la forma más sencilla del texto, más livianito, como se dice, en el contenido matemático, estamos enfocándole así estos temas. Pero se necesita que usted también aporte con su tiempo, con su dedicación. Entonces, por favor, para la prueba que van a rendir hoy día, a lo mejor ya es un poco tarde, pero si usted sabe que desde el inicio le vengo insistiendo en que debe dedicar su tiempo también a esta materia, ¿sí? No es que máquinas eléctricas para el ingeniero mecánico es una materia de relleno simplemente, no es así. Si usted va a estar en algún momento como jefe de planta en una industria, y en esa industria evidentemente tiene máquinas eléctricas, de todo tipo va a tener allí. Tiene que saber algo sobre estos temas. Si usted está en un cargo directivo, ¿cómo va a dirigir si no conoce lo que tiene en la planta industrial? ¿Cómo va a emitir un criterio técnico respecto a adquisición de maquinaria, por ejemplo, de máquinas eléctricas? Algo tiene que conocer, pues. Entonces, por favor, todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo. Evidentemente, cuando hay este tipo de dificultades y me toca analizar en el último examen quiénes se quedan, quiénes pasan, a quiénes puedo echar a lo mejor una pequeña ayuda por ahí. Yo veo su rendimiento. ¿Cómo ha venido usted respecto a las evaluaciones que se le toman? Si es que, por ejemplo, en el primer bimestre usted tiene un 3, un 3,5, un 4, y en el segundo bimestre demuestra superación, tiene un 5, tiene un 6, tiene un 7. Evidentemente al último, si necesita ayuda, le voy a ayudar, pues. Pero si veo que en el primero tiene 4, tiene un 5, y en el segundo saca otra vez un 4, saca un 3, entonces allí sí usted está a la baja. Entonces ya no se le puede ayudar en ese caso. Entonces, como les digo, analícese usted mismo el desempeño que ha tenido. Simplemente vea cuántas horas está dedicando en la semana al estudio de esta materia. Usted pregúntese y usted mismo respóndese. Llega la prueba del día de hoy. ¿Cuántos ejercicios resolvió por su cuenta respecto a esos temas, por ejemplo? Pregúntese usted. Ahí tiene la respuesta a la nota que le voy a entregar. Es eso precisamente. Yo sé que hay casos en donde, por ejemplo, el Internet, la parte tecnológica, a lo mejor puede estar con intermitencias, puede fallar en algún momento y a lo mejor usted no puede subir el examen dentro del tiempo que yo le menciono. Pues debe saber también si es que yo le digo, tiene que estar subido el ejercicio hasta las 9 de la mañana. Usted habrá visto en el sistema que realmente tiene 5 minutos más, ¿no es cierto? Cierro la sesión y usted tiene todavía tiempo para seguir subiendo o para subir a terminar de subir lo que quería. Entonces ahí están los 5 minutos extras. Entonces, por favor, quienes tengan que tomar los correctivos necesarios, que lo hagan. Miren, yo les puedo mostrar las tablas de asistencia que siempre me bajo del internet. O sea, cuando estamos en clase me bajo la lista de asistentes.
¿Cuántos estudiantes tenían normalmente en el primer bimestre? Habían ocasiones que estaban registrados 35, otras veces 37, otras veces 42, por ejemplo, siendo que son más de 50. Entonces ahí estaba el otro problema también. Ahora, como les digo, que ya hay pruebas todos los días, el número de asistentes ya sube. Entonces también ese es el problema. He conversado con alguno de ustedes y me dices que estoy trabajando y es por necesidades económicas de mi familia y no puedo ir a clase. Bueno, si no viene a clase, no rinde las pruebas. O sea, justifique usted que está trabajando a través de un certificado laboral, valide eso en la Dirección de Bienestar Politécnico y a lo mejor le tomamos un examen acumulado. O sea, no es que tampoco es aquí que si no vino esta prueba ya tiene cero, justifique simplemente. Si es que hay otro caso que su internet se le fue, por ejemplo, tome una captura de pantalla en donde vemos que no tiene la red habilitada y con eso solucionamos ese problema. Entonces, debemos tratar también con casos particulares que siempre se van a presentar en estos casos, pero son excepciones. La gran mayoría no tiene ese tipo de dificultades y puede normalmente desempeñar sus funciones, sus trabajos, sus evaluaciones sin mayores inconvenientes. Bueno, entonces esperemos que la situación vaya mejorando, pero para eso se necesita también la colaboración de ustedes. Bien, entonces vamos a continuar con estos temas de la corrección del factor de potencia porque es un tema muy importante, ya que utilizar máquinas eléctricas, motores sincrónicos, precisamente, cuando se tienen instalaciones con grandes potencias, gran cantidad de maquinaria allí, se requiere justamente utilizar estas máquinas eléctricas, los motores sincrónicos, como ayuda para mejorar el factor de potencia de la planta industrial. Entonces estamos viendo ahorita poco a poco cómo son estos conceptos, cómo se van trabajando estos ejercicios para que usted adquiera los conocimientos y después empatar todo esto ya con lo que es el motor sincrónico funcionando como capacitor o como condensador sincrónico. Bueno, entonces veamos el siguiente ejercicio. Cuando se conecta a una línea de potencia monofásica de 120 voltios, 60 hercios, una carga absorbe 4 kilovatios. Entonces, mire, aquí empiezan las dificultades ya. Cuando usted lee el ejercicio, identifique bien la información. Por ejemplo, aquí hay este dato, 120 voltios. Y aquí se dice línea de potencia monofásica. Es información útil para resolver el problema. No es que está puesto simplemente por poner y después aplico fórmulas que no corresponden. No es así. La frecuencia de la red es 60 hercios y la carga absorbe 4 kilovatios. 4 kilovatios. Mire bien las unidades. Aquí también hay confusión. Hay estudiantes que calculan la potencia activa, por ejemplo, y las unidades me ponen voltamperios. Entonces, tiene que saber estas cuestiones básicas, cuestiones elementales. No puede cometer errores en eso. Si hablamos de 4 kilovatios, esa es potencia activa. Potencia que me sirve para realizar un trabajo, para mover a través del eje, para impulsar una carga mecánica, por ejemplo. Es potencia activa. Esa potencia activa también se conoce como potencia real o también como potencia media. Y aquí tenemos el otro dato, el factor de potencia de 0,8. Sí, ya sabemos qué es el factor de potencia. Es el ángulo de la impedancia que tenemos conectada a la fuente de alimentación. Eso es todo.
Entonces aquí a través del 0,8 usted le hace el coseno a la menos 1 y saca ese angulito de la impedancia. Se pide hallar el valor del capacitor necesario para aumentar el factor de potencia a 0,95. Entonces, mire, aquí tenemos dos triángulos de potencias que debemos trabajar simultáneamente. Bien, entonces pongamos la información ordenadamente para que se vaya resolviendo el problema a través de las operaciones adecuadas. Y de paso, ahorita me acordé también, siempre les estoy pidiendo que las pruebas y exámenes realicen en hojas de papel bond. Y sin embargo, tengo cantidad de pruebas que resuelven en hojas de cuadros. Entonces, no es un problema realmente que usted resuelva en hoja de cuadros. Cuando hace con un esfero o con un lápiz que contraste con esas líneas cuadriculadas y permita visualizar lo que usted está haciendo. Entonces, hay algunos casos que sí se ve, en otros casos que hay una mezcla de sombras, de lápiz, de los cuadros de la hoja y encima está asentado muy livianito ese lápiz de ese esfero y casi no se distingue nada en la hoja. Por eso les pido que hagan en hojas de papel bond. Y adicionalmente, usted sabe que en todo examen que realiza tiene que estar su nombre. Vienen hojas en donde ni siquiera ponen el nombre. Dese un tiempito para poner el nombre y la fecha, por lo menos, para saber de quién es. Usted me va a decir, es que ya está en la carpeta y está mi nombre. Claro que está en la carpeta su nombre. ¿Y qué tanto le cuesta escribir el nombre también en la hoja? No le cuesta nada. 5 segundos tal vez se demore, menos. Entonces, por favor, seamos ordenados en esos aspectos. Bien, entonces, veamos. Tenemos aquí la información, dice que la carga absorbe 4 kilovatios con un factor de potencia en atraso de 0,8. Entonces, vamos a poner acá la condición inicial en un diagrama. En esto de corrección del factor de potencia, es muy necesario que usted trabaje mediante el triángulo de potencias que hemos aprendido a realizar. Eso le facilita ver qué es lo que tienen que calcular. Entonces, primero tenemos una potencia, vamos a poner aquí, esta es una potencia P1, potencia de 4 kilovatios. Como le digo, fíjese en las unidades. Potencia activa, 4 kilovatios. Y este angulito, este factor de potencia de 0,8, nos da precisamente el ángulo que debemos poner aquí. Vamos a dibujarle este angulito en este triángulo. Este ángulo de aquí. Este viene a ser un ángulo θ1. Entonces, podemos calcular ese ángulo. Sabemos que el coseno de θ1 va a ser igual a 0,8. Bien, entonces, a partir de aquí, podemos encontrar cuánto vale ese ángulo θ1. 36,87. A ver, ¿cuánto me dice? 36,87. 36,87, gracias, 36,87 grados. Entonces vamos a poner aquí el θ1, y aquí está el θ1. Entonces ya tenemos ese ángulo. ¿Qué es lo que me interesa encontrar ahora? Pues a través de esta información que ya disponemos para las condiciones iniciales, podemos encontrar cuánto vale, por ejemplo, la potencia aparente S1, que estaría por acá. Bueno, pongámosle S1 también. Y la potencia reactiva Q1, que también estaría allí. Entonces, sacamos S1. Esto va a ser igual a la potencia activa
P1 dividido para el coseno de teta 1. Función trigonométrica simple para relacionar la potencia activa, el ángulo teta y el S1, ¿no? Entonces, allí no existe dificultad. ¿Cuánto vale el coseno de teta 1? Aquí está, 0.8. Entonces encontramos el valor de S1. Entonces nos va a decir cuánto sale S1 el señor Córdoba Brian. ¿Cuánto da S1? Buen día, profe. A mí me salió 4000.38. 4000.38. ¿Qué unidades? Profe, 4000.38, no 4038. 4000.38. A ver, si la potencia activa tenemos 4 kilovatios, ¿no es cierto? 4 kilovatios. Sale 5 kilovatios, profe. Sí, aquí hay un problema, sí. 5 kilovoltios sobre 5.006. Ya, 5.006. Esto sería un kilovoltamperios, ¿no? Entonces pongamos las unidades. Potencia aparente S viene en voltamperios. Entonces tendremos aquí 5.006 kilovoltamperios. Entonces mire que debe tener en cuenta que usted tampoco puede fallar en este tipo de cálculos. Es una división que estamos haciendo. Y echar abajo un ejercicio, sacarse una mala nota por no hacer bien una división, tampoco está bien. Disculpe, sale de 5 cerrados. Bueno, 5 kilovoltamperios en todo caso, ¿ya? kVA. Bien, también podemos encontrar el valor de la potencia reactiva Q sub 1. En este caso tendríamos que escribir, es igual, por ejemplo, a función trigonométrica seno a los 5000 o 5 kVA. Esto multiplicado por el seno de teta 1, que es 3687. Entonces, ¿cuánto nos da esto, señor Cuaspa Juan? Sale 300. 300. Mire, si usted me pone 300 aquí y yo estoy calificando el examen, ya se jaló. 3000, profe, perdón. Falta un cero. Eso sí puede ser. 3000. ¿Qué unidades son? Voltamperios reactivos. ¿Sí? Bien, entonces pongamos este valor de Q1 en el triángulo de potencias, vale 3000 o 3 kilovoltamperios reactivos. Ya está, entonces en las condiciones iniciales dibujadas aquí completamente. Ahora, dice, hay el valor del capacitor necesario para aumentar el factor de potencia a 0.95. Quiere decir que ahora vamos a tener un segundo ángulo cuyo coseno de teta 2 es 0.95. Entonces de aquí podemos sacar el ángulo teta 2 que vamos a ubicar como objetivo. Entonces este ángulo teta 2, ¿cuánto le da, señor Cerón Alan?
Me salió 18.19. Ya, 18.19 grados. Bien, entonces, miren lo que va a suceder aquí. Nosotros tenemos que activar una carga que exige, por ejemplo, como potencia mecánica disponible en el eje de 4 kilovatios. La idea es de que únicamente se reduzca la potencia reactiva. ¿Por qué razón? Porque si reducimos, por ejemplo, la potencia activa, ya no podremos activar o impulsar esta carga de 4 kilovatios. Esta es la potencia útil con que debe operar la máquina en el eje. Por lo tanto, en el triángulo final que vamos a formar, debemos mantener la misma potencia activa, ¿sí? Entonces necesito aquí que se mantengan los mismos 4 kilovatios. Ahora, con este valor de teta 2, evidentemente, el triángulo que se va a formar es así, porque tendríamos un ángulo de 18.19. Es aproximadamente la mitad del anterior. Entonces, aquí tenemos el ángulo teta 2. Entonces ponemos aquí un angulito teta 2, pongámosle aquí adentro. Teta 2, ya. Ese es el ángulo teta 2. Y como le digo, debemos mantener la misma potencia activa. Entonces, para este ángulo teta 2, podríamos calcular, por ejemplo, cuál es la potencia reactiva que vamos a tener. Esa potencia reactiva Q2 va a estar aquí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener la potencia reactiva Q2. Esta Q2 se puede calcular a través de trigonometría fácil. No es un problema. Entonces podríamos encontrar todo de una vez para que quede claro completamente. Saquemos el S2 así como hicimos arriba con el F1, el S1. S2 va a ser igual a la potencia activa P dividido para el coseno de teta 2. En este caso la potencia activa se mantiene, son 4 kilovatios. Dividimos para el coseno de teta 2 que vale 0.95. Y esto nos da la potencia aparente S2. ¿Cuánto da, señor García Alejandro? Me dio 4210.52. Bien, gracias. 252. Estos son voltamperios, ¿no? Y de una vez pongamos aquí mismo el valor de Q2, que en este caso sería igual, por ejemplo, a S2 multiplicado por el seno de teta 2. Bien, entonces podemos reemplazar esto en 4210.52 multiplicado por el seno de teta 2 que vale 18.19. Entonces este cálculo, señor Morán Darwin, ¿cuánto nos da esto? Me salió 1314,39. 4.4. 34, bueno, 1314.3 pongamos. Estos serían voltamperios reactivos, ¿sí? Entonces, mire, en las pruebas desearíamos que usted ponga así ordenadamente todo lo que está haciendo con las unidades que corresponden, ¿no? Bien, entonces ya conocemos cuánto vale
la potencia reactiva Q2. En este caso, 1314.3 voltamperios reactivos. Ya está. Conocemos todo. Entonces, verá, fíjese bien el objetivo de este procedimiento. ¿Para qué me sirve en definitiva? Inicialmente teníamos una potencia aparente S1. Miren, gráficamente aquí, este S1 va a ser más grande que el S2 que tenemos abajo. En consecuencia, si estamos hablando de un sistema trifásico, la potencia activa, la potencia reactiva, usted sabe que se calcula como raíz de 3 veces corriente eficaz, voltaje eficaz. Aquí estamos con un sistema monofásico. Entonces la potencia aparente se calcularía simplemente como el producto del voltaje eficaz por la corriente eficaz. ¿Sí? Así calculamos para un monofásico. En el trifásico, aquí va como coeficiente el raíz de 3. Eso es todo. Y los voltajes son, en el trifásico, voltaje de línea y corriente de línea. ¿Sí? Evidentemente, al ser este un sistema monofásico, estos voltajes también van a ser de línea, porque el sistema monofásico simplemente estaría así. Aquí está su carga. Tenemos dos líneas de alimentación eléctrica. Una sería la fase y el otro el terminal de neutro. Entonces, evidentemente, el voltaje aquí viene a ser también el voltaje entre líneas en este sistema monofásico. Y la corriente que va a circular por acá también será la corriente de línea, ¿cierto? Entonces, bien, ¿qué es lo que va a pasar? En la condición 1, fíjese usted, esta potencia aparente S1 es grande, más grande que la S2. Es evidente, ¿no es cierto?, de la gráfica. Entonces, para tener una potencia aparente más grande, veamos en esta formulita simplemente. El voltaje de alimentación no podemos cambiar, eso va a ser fijo. Si tengo entonces una potencia aparente grande con un voltaje de alimentación fijo, quiere decir que la corriente eficaz que está entrando al circuito es también grande. Pero para la condición S2, la potencia aparente disminuye. Si la potencia aparente disminuye, como el voltaje permanece fijo, lo que habrá pasado entonces es que la corriente eficaz que absorbemos desde la red ha disminuido. Entonces, mire, ese es un efecto de esta corrección del factor de potencia. Ahora vamos a necesitar menos corriente desde la línea de alimentación eléctrica. Entonces, para conseguir este propósito, ¿qué es lo que se hace? Si este es el sistema inicial que tenemos aquí, la idea es que usted aplique acá un capacitor en paralelo con la carga. Es decir, si esta es una planta industrial, usted tiene que conectar un banco de capacitores en paralelo, ¿sí? Y si estamos hablando de un motor trifásico, sincrónico, pues ese motor estará aquí dentro de la industria operando normalmente en vacío. ¿Para qué? Para que genere potencia reactiva tipo capacitiva que cancele parte de la potencia inductiva o de la energía reactiva que se está consumiendo aquí debido a la gran cantidad de máquinas eléctricas. En consecuencia, en este ejercicio, si usted tenía una potencia reactiva inicial de 3 kilovoltamperios y ahora necesitamos que quede el sistema con solamente 1314.3 voltamperios reactivos, quiere decir que de este punto aquí arriba, en donde estaba la potencia reactiva inicial, usted necesita bajar hasta este punto de aquí. Necesitamos disminuir esa potencia reactiva. Entonces, eso lo conseguimos instalando este capacitor en paralelo. Entonces, recuerde usted, le voy a escribir aquí de una vez, la potencia compleja para que recuerden.
La potencia compleja se obtiene como el producto del fasor voltaje eficaz multiplicado por el fasor corriente eficaz también, pero este fasor corriente es conjugado, ¿sí? Entonces, Inge, una pregunta. sí, Cuando ponemos el capacitor, ¿igual no se podría poner en serie o tiene que ser de ley en paralelo? ya le explico esa situación. Ok. Entonces, vean, aquí estamos trabajando con fasores. Fasor voltaje, fasor corriente. La corriente viene conjugada, ¿no? Ya sabemos cómo se hace eso. Esto, al ser el producto, en definitiva, de dos números complejos, vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la potencia activa y la parte imaginaria puede corresponder a una potencia reactiva tipo inductivo, o también podría quedarme aquí una parte que es la potencia activa más una potencia reactiva debido a capacitores. Y recuerde usted que cuando calculo potencia en un capacitor, hay un J que está en el denominador. Ese J sube, pero se hace este signo negativo, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí menos J por una potencia reactiva capacitiva. Entonces, mire, cuando usted hace el producto del voltaje eficaz por la corriente eficaz conjugada, usted tiene estas dos posibilidades. Que la potencia reactiva me quede aquí positivo, quiere decir que tengo cargas inductivas. Si la potencia reactiva me queda negativa, quiere decir que hay cargas predominantemente capacitivas, ¿sí? Entonces, mire, si es que yo tuviera en mi instalación eléctrica, en este gráfico que está aquí en azul, en este cuadradito o rectángulo azul, aquí tengo gran cantidad de máquinas eléctricas, cargas inductivas en definitiva. Esa potencia reactiva aquí adentro va a ser positiva. Si ahora conecto en paralelo un capacitor, la energía reactiva o la potencia reactiva en este elemento va a ser negativa. Y en consecuencia, la potencia total que vamos a tener aquí va a ser la suma de las potencias activa que tengo dentro de la planta más la potencia reactiva inductiva que tengo dentro de la planta y más la potencia reactiva que me está dando este capacitor que es negativa. Entonces, mira, al hacer ese sumatorio, evidentemente, aquí va a haber una resta en definitiva. La potencia inductiva menos la potencia capacitiva, ¿sí? Por eso es que aquí, en el triángulo de potencias, usted ve que la potencia inductiva la dibujé desde la horizontal hacia arriba. Es una potencia reactiva positiva, mientras que en esta flechita negra le estoy dibujando hacia abajo, ¿sí? Porque es una potencia capacitiva negativa la que tenemos aquí. Y entonces, al momento que añado el capacitor, puedo bajar la potencia reactiva desde 3 kilovoltamperios hasta 1314.3. Eso significa que nuestro capacitor debe generar esta potencia reactiva que le voy a llamar Q sub C que tengo allí. ¿Cuánto vale esa potencia Q sub C? Entonces la potencia reactiva que debo obtener a través de mi capacitor va a ser igual a los 3 kilovoltamperios reactivos iniciales menos los kilovoltamperios reactivos finales, que serían 1314.3, ¿sí? O pongámosle en kilovoltamperios o así nomás ya, voltamperios reactivos. Entonces, ¿cuánto nos da esta resta, señor Medina Elian?
Un momento, que ya lo... sale 1685,7. 685.7 voltamperios reactivos. Ya. Esta es la potencia reactiva que debe aportar nuestro capacitor para mejorar el factor de potencia. ¿Sí? Bien. Ahora, otra cuestión. Cuando usted calcula la potencia activa en una resistencia, una de las fórmulas que se puede aplicar es la siguiente. Voltaje eficaz que tengo aplicado a esa resistencia elevado al cuadrado y dividido esto para RL, para la resistencia que esté utilizando allí, ¿no es cierto? Entonces, este voltaje es al cuadrado. Así sacamos la potencia en una resistencia. ¿Cómo sacamos la potencia en una bobina? Ojo que si hablo de un elemento inductivo, estoy hablando de Q, la potencia reactiva Q. En una bobina puedo hacer algo muy similar. Voltaje eficaz elevo al cuadrado y divido para XL, la reactancia inductiva. ¿Cómo saco esta reactancia inductiva? Simplemente es omega por L. ¿Sí? La frecuencia angular multiplicado por la inductancia. Eso es XL. Así calcularía la potencia reactiva en una inductancia. Finalmente, si es que estamos trabajando con un capacitor, la potencia reactiva en ese capacitor calcularíamos de forma idéntica. Voltaje eficaz elevado al cuadrado dividido para XC, reactancia capacitiva. ¿Sí? Entonces, este voltaje también va elevado al cuadrado aquí. Entonces, este último es nuestro caso. La potencia reactiva capacitiva que necesitamos es de 1685.7. Es la potencia reactiva que necesitamos. Esto va a ser igual al voltaje eficaz que está recibiendo ese capacitor al cuadrado. Entonces, mire, aquí en este diagrama, en esta ilustración, el capacitor está conectado en paralelo con la carga. Eso significa que tanto el capacitor como la carga que está dibujada aquí en el rectángulo azul reciben el mismo voltaje de alimentación. ¿Cuánto vale ese voltaje de alimentación aquí? 120 voltios. Estos son valores eficaces, no se olvide. Entonces, debemos poner aquí en la igualdad 120 voltios elevado al cuadrado. Ya voy a poner ese cuadrado como exponente. Y esto dividido para XC. ¿Cuánto vale XC? 1 WC. Entonces, de allí, como usted se da cuenta, aquí es al cuadrado, la única incógnita es el valor del capacitor. ¿Por qué razón? Porque omega vale, bueno, vamos a poner ese omega también aquí, con omega igual a 2, a ver, 2 multiplicado por pi, y esto multiplicado por F, la frecuencia angular. Tenemos el valor de la frecuencia que vale 60 hercios. Entonces simplemente aquí reemplazamos el dato de 60 hercios y ya tenemos omega. Entonces de esta formulita despejaríamos simplemente el valor del capacitor. Ahora, pongamos para que tengan claro. Voy a poner aquí. En esta fórmula
L es igual a omega multiplicado por L. Esto vimos cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y aquí abajo, de igual forma, el XC, ya sabemos, ya está puesto, pero pongámosle también por acá. XC igual a 1 sobre WC. Bueno, entonces de aquí sacamos el valor del capacitor. ¿Y cuánto nos da ese valor de capacitor? Nos va a decir el señor Salazar Cristian. Sí, que me da 0,022. 0.02. 0.02. ¿Qué unidades tendríamos que poner aquí? Microfaradios, nanofaradios, faradios. ¿Qué cosa? Sí, que sería faradio. Faradio, bien. Faradios, es decir, estos serían 20 milifaradios. A ver si es que elevamos el 120, me va a quedar un factor allí, más o menos 12.000. El omega es 2pi por f, 377. No, no creo que sea eso. A ver, señor Profe, a mí Pingo, me explique. salió, A ver, perdón. 3.10 por 10 a la menos 4 faradios. Por 10 a la menos 4, eso sí puede ser. 10 a la menos 4. Profe, a mí también me salió lo mismo. Bien, gracias. Entonces ya está. Este sería el valor del capacitor que debemos poner allí en paralelo para mejorar el factor de potencia de esta carga. Ahora bien, si es que quisiéramos implementar esto, usted ya tiene la capacidad aquí, pero resulta que en el mercado usted no va a encontrar justamente un valor de capacitor que tenga este número, 31 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esto lo que podría encontrar es, por ejemplo, un capacitor que tenga un valor más grandecito, digamos de menos 4, menos 5, menos 6, sería de 330 microfaradios, por ejemplo. Podría encontrar este valor. Y otro valor que podría encontrar en el mercado es de 270 microfaradios. Valores comerciales me refiero. Si este es el caso, ¿cuál de ellos escogeríamos? ¿El más grande o el más pequeño? Sería el más grande, profe. Correcto, el más grande. ¿Por qué razón? A ver, usted mismo contésteme. Porque si tenemos una capacitancia de 3.1 por 10 a la menos 4, deberíamos tener un valor similar y mayor para que tenga la resolución que nosotros queríamos para la potencia monofásica que necesitamos. Y entonces, gracias. Usted tiene que fijarse en esta formulita, mira, en esta formulita de aquí. Si pongo un capacitor de valor más grande en el lado derecho de la igualdad, evidentemente que voy a tener más potencia reactiva, ¿no es cierto? Si es que aquí aumento el valor de C, me va a quedar acá en la derecha de la igualdad una potencia reactiva mayor. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener aquí el QC, tal como está dibujado en este momento, a lo mejor el QC viene hasta acá abajo, mire. ¿Y qué es lo que sucede allí? El factor de potencia va a ser mucho mejor todavía. ¿Por qué razón? Porque ahora necesito de la red eléctrica menos potencia reactiva, menos corriente, mucho mejor.
Entonces, en el caso práctico, usted debería tomar este capacitor de 330 microfaradios. Y otra cuestión, si queremos, como le digo, implementar ya esto, usted debe especificar qué voltaje debe soportar el capacitor sin que se destruya. Entonces, para eso usted sabe que aquí la alimentación eléctrica que estamos manejando es una señal de 120 voltios eficaces. Esos 120 voltios eficaces corresponden a una señal eléctrica senoidal de esta manera. Y esta señal eléctrica senoidal va a tener un valor máximo, este de aquí. Por lo tanto, el capacitor debe manejar este voltaje máximo sin ningún inconveniente. Entonces, tengo que saber acá cuánto es este valor máximo. A ver, este valor máximo nos va a decir el señor Montoya Juan. ¿Cuánto sería el valor máximo de esta señal de voltaje senoidal? Ya le digo, Inge, denme un ratito. A ver, sería el voltaje máximo multiplicado por el ángulo de la fase. A ver, aquí necesitamos tener claro cómo se calcula el valor eficaz de una señal senoidal. Y eso ya vimos. Inge, disculpe, tal vez sería 120 por raíz de 2. Correcto, ¿cuánto da eso? 169.7. Bien, gracias. 169.7 voltios. Ahora bien, usted no va a encontrar un capacitor que justamente aguante este voltaje de 169.7. Aparte de eso, hay el inconveniente que en la red eléctrica convencional usted tiene regularmente variaciones de voltaje. Vamos a decir, en la noche, 6 de la tarde, 7 de la tarde, el voltaje baja un poco. Mientras que, por ejemplo, a estas horas, el voltaje sube un poquito más. Tanto esas subidas como esas bajadas están sometidas a normas técnicas. Tienen un margen de variación, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, del 5%. Eso significa entonces que para comprar su capacitor, usted podría tomar como referencia este valor de 169.7 y agregarle una tolerancia hacia arriba. Entonces podríamos poner aquí, para este caso en particular, el voltaje del capacitor debería ser de 200 voltios o más, ¿sí? Entonces, ponemos eso como referencia. Y finalmente, ¿de qué potencia? Aquí está la potencia que debe manejar. 1685. Entonces, veríamos que ese capacitor pueda manejar esta potencia sin inconvenientes también. Y con eso estaría listo la implementación de este elemento para que la carga que tiene instalada en su planta industrial no consuma tanta potencia reactiva, para que la corriente de línea que necesita absorber sea menor todavía, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento. Y esto que estamos haciendo con el capacitor, como le indiqué antes, también puede hacerse con un motor sincrónico. Después vemos eso. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar de este ejercicio? Entonces verá que la próxima semana usted tiene que rendir una prueba sobre este tema. Entonces, si hay alguna duda, pregunte. Bueno. Inge, disculpe. Una pregunta. Dígame. En la fórmula de la potencia aparente que era voltaje eficaz por corriente eficaz en fasores con el asterisco arriba, eso también aplica cuando se trabaja con sistemas trifásicos, pero multiplicado por aires de 3.
Sí, justamente el siguiente ejercicio es para un sistema trifásico. Ya vamos a ver esa partecita. A propósito de lo que me preguntaba el compañero, me estoy olvidando. ¿Por qué el capacitor debemos conectar en paralelo? Y vamos a suponer de que aquí están las dos líneas de alimentación. Y aquí adentro usted tiene la planta industrial. Entonces, mire, si aquí dentro de esta planta tenemos motores, tenemos, qué sé yo, cortadoras de metal, cizallas, bombas, compresores o cualquier otra cosa, todos esos elementos deben estar accionados o activados a través de un voltaje nominal, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, en una planta industrial monofásica, ese voltaje nominal puede ser, por ejemplo, 120 voltios, 220 voltios o 440 voltios. Eso significa entonces que todos los elementos que usted tiene aquí adentro deben recibir el mismo voltaje. Y para que eso suceda, tenemos que conectar a todos ellos en paralelo, ¿sí? Entonces, eso en un sistema monofásico. Entonces, todas las máquinas que usted tiene aquí adentro van conectadas en paralelo. Por lo tanto, usted puede darse cuenta ya qué es lo que pasaría si usted conecta aquí un elemento en serie, de esta forma con todas estas cargas. En este elemento va a haber una caída de voltaje, ¿no es cierto? Si está aplicando entonces 120 voltios como entrada aquí, pero está poniendo un capacitor aquí de esta forma, sobre este elemento vamos a tener una caída de voltaje. Y eso haría que las cargas que tenemos instaladas en la planta ya no reciban los 120 voltios necesarios. Entonces vamos a tener problemas allí. Por eso es que siempre acá este capacitor tiene que estar conectado en paralelo, para no afectar el voltaje que reciben el resto de cargas dentro de la planta. Bueno, entonces veamos el siguiente problema. Dice un motor de corriente alterna con impedancia de 4.2 más J 3.6 se alimenta con una fuente de 220 voltios a 60 hercios. Halle el factor de potencia, la potencia activa, la potencia reactiva y determina el capacitor requerido para conectarse en paralelo con el motor, de manera que el factor de potencia se corrija y llegue hasta la unidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aparece un motor eléctrico que vamos a dibujarle de esta forma. Ese es nuestro motorcito. Aquí tenemos el eje. Bueno, este motor tiene, según la información del ejercicio, una impedancia. Esa impedancia va a estar formada por una resistencia y una bobinita en serie. Realmente aquí lo que tiene usted es la bobina del estator. Esa bobina tiene una resistencia interna. Entonces es el valor que usted tiene ahí de 4,2, por ejemplo. Simplemente para ilustrarlo. Entonces así estaríamos. La suma de esa resistencia más esta reactancia inductiva de 3.6 ohmios es la impedancia de carga. Entonces aquí estamos aplicando un voltaje de entrada, un voltaje de alimentación, que vale en este caso 220 voltios, eficaces, a 60 hercios. Entonces, cuando usted aplique este voltaje por las líneas de alimentación, va a fluir una corriente, ¿sí? Esa corriente le podemos calcular sin ningún problema
si es que tomamos como referencia el voltaje de entrada. Entonces vamos a ir haciendo el diagrama fasorial de paso. Tomemos como referencia nuestro voltaje. Entonces, acuérdese bien que en fasores vimos que se puede utilizar el valor eficaz o el valor máximo para generar nuestro fasor. En este caso, el voltaje que nos dan aquí es un valor eficaz. Entonces, nuestro voltaje de entrada, voy a poner aquí nuestro V sub in en forma de fasor, va a ser igual a 220 voltios con un ángulo de 0. ¿Sí? Estoy trabajando acá con un fasor cuyo módulo es el valor eficaz. Tengan presente esto. Aquí estoy utilizando este módulo para valor eficaz, ¿no? 220 es valor eficaz. Bien, esta corriente que está circulando por aquí atraviesa una carga resistiva o inductiva. Si es que esta corriente atravesara solamente una carga inductiva, entre el voltaje y la corriente existiría un desfasamiento de 90 grados. Pero aquí, como estamos atravesando una carga que no es solamente inductiva, existe también una parte resistiva. Entonces me indica esto que el desfasamiento no va a ser de 90 grados, va a ser algo menor. Entonces, ante una carga resistiva o inductiva, la corriente va a estar retrasada respecto al voltaje que recibe. Entonces la corriente va a estar así. Retrasada respecto al voltaje. Y esta corriente le podemos calcular de paso. Va a ser igual al voltaje de entrada, en este caso los 220, con un ángulo de 0. Este voltaje debo dividir para la impedancia. Ley de Ohm. Voltaje para impedancia es corriente. ¿Sí? Igual que hacíamos voltaje para resistencia es corriente. Aquí no tengo solo resistencia, tengo una impedancia. Entonces tengo que dividir esto para la impedancia, que sería 4.2 más J 3.6. Entonces hay que operar con este número complejo. Tenemos un numerador que está escrito en forma polar y abajo en forma rectangular la impedancia. Entonces esto ya no es un problema para ustedes, números complejos, ¿no es cierto? Pásele el denominador a la forma polar y haga la operación. Entonces les voy a preguntar a alguien de ustedes. Les decía que les preguntes cuánto da esa corriente en un minuto. Dije, la corriente salió 39,78 ángulo de menos 40,60 grados. Inge,
Bien, entonces veamos, señor Prado Alex, ¿cuánto le quedó esa corriente? Me dio un valor de 39.77 con un ángulo de menos 40.6 amperios. 29.77 con un ángulo de Menos 40.6. menos 40.6. Bien, gracias. Bien, entonces ya tenemos la corriente eficaz en forma fasorial. Bueno, y para sacar el factor de potencia P y Q, ya tenemos toda la información. Usted sabe que el ángulo de la impedancia es el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Entonces, si aquí ya tenemos cuánto vale este angulito de desfasamiento, simplemente sacaríamos el factor de potencia como el coseno de ese ángulo. El factor de potencia va a ser igual al coseno de menos 40.6. Como es una función par, me da lo mismo que ponga 40.6. Este factor de potencia le dio ¿cuánto, señor Yanzaguano Brian? 0.76. 0.76, gracias. O sea, tenemos el factor de potencia. Ahora mire, aquí se podrían hacer dos cosas. Como usted ya tiene la corriente que está pasando por estos dos elementos, podría sacar la potencia activa en la resistencia. ¿De qué manera? Elevando al cuadrado la corriente eficaz y multiplicando por esta resistencia. Y también podría sacar la potencia reactiva que se desarrolla en esta bobina. ¿De qué manera? Elevando la corriente eficaz al cuadrado y multiplicando por la reactancia inductiva que vale 3.6. Entonces, podría ser de esa forma. O también podríamos hacer que la potencia compleja es igual al voltaje eficaz elevado al cuadrado multiplicado por la corriente eficaz. A ver, pongámosle más bien voltaje eficaz simplemente por corriente eficaz. De esta manera, sabiendo que esta corriente eficaz tiene que estar conjugada, ¿no? Apliquemos esto. Entonces, aquí tenemos fasor voltaje, fasor corriente. Entonces, ponemos lo siguiente. El voltaje eficaz, aquí es importante, por favor, que usted recuerde este detalle. Cuando vaya a calcular estas potencias, tiene que regresar a ver cómo armó usted los fasores voltaje y los fasores corrientes. En este caso, el fasor voltaje está armado en función de su valor eficaz. ¿Sí? Entonces ya no necesito hacer nada más allí. Si usted armó este fasor voltaje utilizando el valor pico, el valor máximo, entonces cuando venga acá, tendría que dividir para raíz de 2. Pero en este caso, los 220 ya son valores eficaces. Entonces no necesito más que poner aquí directamente eso. 220 con un ángulo de 0 y multiplicar esto por el fasor corriente conjugado, es decir, 39.77 con un ángulo de 40.6. Entonces ya está. Aquí haciendo la multiplicación nos va a quedar un ángulo, sumo con 0, me queda el ángulo de 40.6. El módulo, ¿cuánto quedaría? Entonces, por favor, hagan esta operación y de una vez pásenle a la forma rectangular. Entonces, ese cálculo nos va a ayudar el señor Ortiz Oscar. ¿Cuánto nos da esta operación? 6.634,81 más 5.686,72. Bien, este de aquí, el 5.000 debe ser el J, ¿no?
Sí, J. Ya. Bien, entonces aquí tenemos que la fórmula de la potencia compleja me da el P más el JQ. Entonces ya está resuelto. La potencia activa sería la parte real de este número complejo. 6.6 kilovatios la potencia activa y la potencia reactiva es 5.6 kilovoltamperios reactivos. Entonces, de esta manera obtenemos lo que se está pidiendo. Bueno, y luego se pide acá que se instale un capacitor. Ya sabemos eso. Debemos poner aquí un capacitor en paralelo con la carga. Si queremos que el factor de potencia llegue hasta 1, significa que la potencia reactiva tiene que ser 0. Entonces aquí necesito un capacitor que me suministre una potencia reactiva de menos 5.686.72. Y ya saben cómo calcular esa parte, ¿no? Entonces con eso anulamos completamente la potencia reactiva inductiva que tenemos originalmente. Entonces, para que quede esto claro, voy a poner aquí como el factor de potencia deseado tiene que llegar a 1. Eso significa que el ángulo θ tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Porque coseno de 0 es 1. Entonces el ángulo θ tiene que valer 0. Inge, pero una pregunta. Dígame. O sea, para que el factor de potencia valga 0, no sería mejor poner el capacitor en serie. O sea, no sería A más ver, fácil hacer así. usted tiene que manejarse con el triángulo de potencias, ¿no es cierto? Ahorita ya tenemos calculado cuánto vale esta potencia activa aquí, cuánto vale este P, cuánto vale el Q y también cuánto vale el S. Ya tenemos toda esta información. Sabemos que este ángulo de aquí vale 40.6. Eso tenemos encontrado hasta el momento. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Con este ángulo de 40.6, el factor de potencia es 0.76. Queremos mejorar este factor de potencia. ¿Hasta dónde queremos elevar este factor de potencia? Hasta que valga 1. Y para que el factor de potencia valga 1, quiere decir que este ángulo de 40.6 tiene que bajar hasta 0. Es decir, debo trabajar únicamente con potencia activa en este caso. Y para trabajar con potencia activa pura, ¿qué debemos hacer? Eliminar esta potencia reactiva. Eliminar estos 5.686. Eso implica que el capacitor que voy a conectar allí tiene que generarme esta potencia reactiva hacia abajo para cancelar la que tengo inicialmente. Otra vez, usted ya puede calcular el valor de este capacitor, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo hacer. Y nuevamente, este capacitor se conecta en paralelo con la carga, no en serie. Si pongo en serie aquí el capacitor, el motor ya no va a recibir los 220 voltios. ¿Sí? Va a recibir menos de ese voltaje, lo cual podría incluso impedir que funcione este motor. Entonces los capacitores siempre van conectados en paralelo con la carga. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahorita, veamos en unos 7 minutos, el siguiente problema. Bueno, ahora sí, tenemos dos motores trifásicos
conectados a una línea trifásica de 240 kilovoltios y 60 hercios. Entonces aquí está hecho el diagrama. Usted tiene el motorcito 1 aquí y por acá el motor 2. Como usted ve, estos dos motores están conectados en paralelo a la línea de alimentación trifásica. ¿Para qué en paralelo? Para que ambos reciban exactamente el voltaje nominal de trabajo. Entonces, vamos a decir, por esta línea avanza la corriente de línea hasta aquí. De esta corriente, evidentemente, va a ser la suma de una corriente que baje por esta línea hacia el motor 1, más esta otra corriente que baje a través de la conexión al motor 2. También vamos a tener aquí una corriente que avanza por esta línea 2. Esa corriente se divide en una parte por aquí y otra parte por acá. Y finalmente tendríamos otra corriente de línea que avanza por aquí y se divide en dos partes. La una para esta máquina y la otra para esta otra máquina. Entonces, si nos piden las corrientes de línea, ¿qué tenemos que hacer? La suma de las corrientes que están entrando a cada uno de los motores. En cada línea pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí, las dos corrientes que están dibujadas en rojo, usted tiene que sumar para que le dé como resultado la corriente de línea que viene aquí en azul. Luego, las dos corrientes en negro que están bajando a los motores, tiene que usted sumar para que le dé la corriente de línea que está entrando, que es esta corriente en negro aquí. Y lo mismo con las dos corrientes en verde. Suma las dos corrientes en verde que están bajando a los motores y le daría como resultado la corriente de línea que está entrando aquí. Para resolver este problema dice que la carga 1 toma 30 kilovatios. Entonces este motorcito aquí está tomando 30 kilovatios. Vamos a poner esa potencia por acá. Aquí tenemos 30 kilovatios. Esa es la potencia 1. Potencia 1 igual a 30 kilovatios. Y dice que tiene un factor de potencia de 0,6 en atraso. Sáquele usted el coseno inverso a este 0,6 y tiene el ángulo θ1. Entonces, aquí vamos a armar este triangulito de potencias para el primer motor. Entonces, como le digo, este ángulo θ1 usted lo puede conocer. Ya sabemos cómo se calcula este ángulo θ1 a través del factor de potencia de 0,6. Coseno inverso de 0,6 simplemente. Y ya tiene usted este angulito θ1. Y una vez que tiene el ángulo θ1, ya puede calcular cuánto vale esta potencia reactiva Q1. También podría saber cuánto vale la potencia aparente S1. Ningún problema, ya hicimos esto. Para el motor 2, ¿qué se nos dice? Aquí dice el motor 2 toma 45 kilovoltamperios reactivos. Ojo con las unidades. Esto es potencia reactiva Q, con un factor de potencia de 0,8. Entonces, para el segundo motor, ¿usted qué conoce? Conoce esta potencia reactiva. Conoce esta potencia reactiva. Y conoce también el ángulo. ¿Sí? Entonces, puedo armar aquí este otro triangulito de potencias. Entonces, para este otro triángulo, usted conoce esta Q, la Q2, que vale 45 kilovoltamperios reactivos. Y, evidentemente, de este 0,8 le sacaría el valor del angulito θ2 que vamos a poner acá.
Entonces, de igual forma, si usted ya conoce estos dos parámetros, estos dos valores, ya podría encontrar en el segundo triángulo cuánto vale esta potencia P2 y podría también saber cuánto vale esta potencia aparente S2. ¿Sí? Verá que no hay problema aquí. Usted conoce en ambos casos los ángulos. Entonces conoce aquí cuánto vale este teta 1 y conoce acá cuánto vale el teta 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya conocemos todo en este par de triángulos, usted simplemente hace un equivalente. Pasa de este sistema a uno equivalente, en donde tiene la carga combinada ya. ¿Qué valores vamos a tener allí? Resulta que acá también vamos a tener un triángulo de potencias en esta carga combinada de aquí. Entonces, aquí vamos a tener un triangulito equivalente en donde la potencia total activa, la potencia total, va a ser igual a la potencia activa 1 más la potencia activa 2. ¿Usted conoce eso? Sí conoce. Aquí está la P1 y aquí, de aquí saca la P2. Y va a conocer también cuánto vale esta Q total. Esta Q total va a ser igual a la potencia reactiva 1 más la potencia reactiva 2. Esto también va a conocer. Simplemente tiene que hacer sumas. Sume lo de aquí con lo de acá. Y ya está. Usted genera este triángulo total. Si ya conoce la potencia total y la Q total, ya podría saber cuánto vale la S total también. Y podría también conocer, de paso, cuánto vale este angulito aquí. ¿Sí? Entonces ya está. Usted tiene este triángulo completamente conocido. Bien, ¿qué se dice que hay que responder en este circuito, en este problema? Las potencias complejas, real y reactiva, absorbidas por la carga combinada. Bueno, como son las 40, 10 y 40 ya, vamos a terminar aquí este ejercicio y continuaríamos en la siguiente clase con el resto de cálculos que hacen falta acá, ¿sí? Vamos a continuación entonces a resolver el ejercicio de la prueba. Bien, entonces asegúrese que las hojitas de su examen tengan el nombre que deben tener, evidentemente, y tengan en cuenta que usted tiene que subir la prueba aquí en el aula virtual donde dice subir prueba 4. En el ejercicio que van a resolver es el siguiente. Un motor sincrónico de 20 polos, 40 HP, 660 voltios, 60 Hz, conexión IE, está operando sin carga con un voltaje inducido por fase exactamente igual al voltaje de alimentación. Sin carga, el eje magnético del rotor está retrasado 0,5 grados mecánicos del eje magnético del estator. La reactancia sincrónica es 10 ohmios y la resistencia interna del estator por fase es 1 ohm. Calcule la corriente de línea, la potencia activa total tomada por el motor desde la red de alimentación y literal C, la pérdida de potencia total en el estator. Bien, entonces para este ejercicio usted tiene 15 minutos. Y luego de ese tiempo sube las evidencias. Por favor, active su videocámara. Realice una captura de pantalla para que tenga el texto del problema, porque voy a dejar de compartir la pantalla ya.